Bien, el gobierno de la República Dominicana presentó al Congreso Nacional esta semana el proyecto de presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos. Ese proyecto de presupuesto pues tiene como objetivo establecer cuáles son las partidas de ingresos que se proyecta recibiría el gobierno el año que viene y también establece en cuáles partidas de gastos se destinarían esos recursos. El monto total del presupuesto es de 711.399 millones de pesos. 711.399 millones de pesos es el monto total y tiene 47.841 millones de pesos incluido de incrementos de los ingresos. Ahora bien, esos 47.841 millones de pesos de nuevos ingresos están relacionados no con reformas impositivas, sino con mejoras administrativas y con también el empuje que le da el crecimiento de la economía a las recaudaciones. Esos dos elementos combinados es lo que va a explicar ese incremento de 47.841 millones de pesos. Se estima que tanto la Dirección General de Impuestos Internos como la Dirección General de Aduanas van a trabajar conjuntamente con el objetivo de reducir la evasión tributaria y la elusión tributaria para que de esa forma el gobierno pueda disponer de recursos adicionales que él lo va a utilizar principalmente en educación y salud. En ese sentido, educación se estima que va a aumentar la cantidad de recursos ejecutados en 13.000 millones de pesos este año que entra y salud pública 15.000 millones de pesos, es decir que se le está aumentando más a salud pública y esto por el hecho de las necesidades importantes que tiene ese sector. Ese sector tiene necesidades importantes para mejorar la calidad de sus servicios. Hay que recordar que salud pública y educación pública son dos elementos clave para mejorar lo que son las condiciones de vida de la población. Mejora lo que es el capital humano y al mejorar el capital humano esto se traduce en mejor capacidad de generación de ingresos. Y al generar mayores ingresos se puede colocar a la persona por encima de la línea de pobreza y abandona una condición que es muy triste, que es la condición de pobreza o pobreza extrema. Si se sigue invirtiendo en educación y salud, se logra reducir de una forma continua lo que es la pobreza. También en seguridad ciudadana se le va a incrementar los recursos en 3.000 millones de pesos, es decir que de los 47.841 que se incrementa el presupuesto, 15.000 más 13 son 28.000, más 3 sería 31.000 millones de pesos estarían destinados a esos tres sectores o actividades. Uno, todo lo que tiene que ver con educación pública. Dos, lo que tiene que ver con salud pública y por último, seguridad ciudadana. Desde el punto de vista macro, se puede decir el presupuesto es lo siguiente: el nivel de déficit es de 2.3% previsto en el gobierno general para este año que inicia 2017 y con 2.3% y si se hace el análisis sobre la sostenibilidad de la deuda pública nos damos cuenta de que todavía hay una situación en la cual hay un verdadero problema en términos fiscal por el hecho de que sigue acumulándose deuda. La deuda, para que comience a reducirse, tiene que disminuir significativamente lo que es ese déficit público. Nosotros hemos estimado que hay que hacer un esfuerzo de 2 puntos, 3 puntos adicionales del PIB, de mejoría de las recaudaciones o de reducción de gastos, para poder de esa forma comenzar a desmontar la deuda pública. Sí, como dice el Fondo Monetario Internacional, se recomienda que la deuda, que está en algo más de 48% del PIB, se reduzca a 35%. Habría que intentar disminuir por lo menos en 2 puntos porcentuales del PIB esa deuda en los próximos 6, 7 años. Si eso se logra, entonces se pudiera desmontar la deuda y darle sostenibilidad a la misma. Pero con un déficit todavía de 2.3% se tiene una situación de insostenibilidad. Y esto es algo que hay que tomarlo muy en cuenta. Aun cuando el gobierno ha estado disminuyendo, y lo hemos visto, cuando disminuyó desde 6.7% y fue disminuyendo 3.2, 2.5, 2.4, 2.3%,
ya ha llegado el momento en que logremos pues un nivel de saldo que permita desmontar la deuda, porque mientras esté todavía por encima de esa magnitud de 2%, de 1.5%, mientras esté encima de esa magnitud, seguirá registrándose una situación de pues, insostenibilidad de la deuda por el hecho de que va a seguir creciendo. Nosotros hemos hecho estudios sobre la sostenibilidad de esa deuda y la posición fiscal que hay que alcanzar es una posición fiscal con un menor nivel de déficit. Así que este año 2017 la deuda seguirá subiendo y eso es algo que hay que detener. La recomendación que nosotros hacemos es que hay que continuar dándole todo el apoyo que requiere la Dirección General de Contrataciones para que la mayor cantidad de gastos caiga bajo su responsabilidad y de esa forma se saque el máximo provecho a cada peso gastado por el hecho de que con el proceso de compras que se lleva a cabo bajo lo que es la Dirección General de Contrataciones, se logra sacar que cada proceso de compra sea un proceso en el cual el nivel de precios sea lo más competitivo posible, el nivel de precios sea lo más realista al precio de mercado y de esa manera pues se logra reducir las cargas de gasto. Asimismo, hay que ejecutar toda una política para mejorar las recaudaciones, pero no creo que baste únicamente con mejoras administrativas. Mejoras administrativas se puede conseguir 0.5, 0.7% del PIB, pero tratar de mejorar 2 puntos, 2.5 del PIB adicional de ingresos con reforma administrativa, eso es muy, pero muy difícil. Para modificar el nivel de recaudaciones en la magnitud que se requiere, se necesitaría sentarse en un pacto fiscal. Y nosotros la semana pasada señalamos que hay instrumental que permitiría perfectamente diseñar un buen pacto fiscal, haciendo que cada una de las medidas impositivas que puedan afectar negativamente a los más pobres sean compensadas con medida de gasto, de un gasto que ellos reciban, de un gasto que reciban los más pobres. Por ejemplo, un gasto que aumente, que beneficia directamente a los pobres, educación pública, salud pública, las tarjetas de solidaridad a través de, por ejemplo, programas específicos como es el bono gas, el bono luz, que son programas que están bastante bien focalizados, como es la tarjeta de solidaridad, como Eres Primero, todos esos programas, el de asistencia escolar, todo eso va encaminado a beneficiar directamente a los más pobres. Entonces, si usted ejecuta una política que modifique los impuestos, por ejemplo, ITEVIS, modifica la base del ITEVIS y comienza a establecer que los pobres y los ricos paguen un determinado, por el consumo de un determinado producto, ya, bien o servicio, y esto usted dirá, bueno, pero ahí va a perjudicar a los más pobres en términos relativos. Entonces ahí es que usted dice, sí, pero lo que sucede es que yo puedo también compensar esto con unas transferencias que solamente las reciben los más pobres. Y en términos netos, entonces al final son los ricos los que van a estar pagando ese ITEVIS que ahora no lo está pagando nadie. Entonces, si se hace así, se lograría mejorar lo que es la progresividad del sistema de política fiscal que se esté ejecutando, porque se estaría agravando a todo el mundo, pero devolviéndosele solamente a los pobres y de esa forma aumenta la progresividad de la política fiscal. Y al mejorar la progresividad de la política fiscal, esto se traduce en una mejoría en la distribución de los ingresos. Mejoría, ¿por qué? Porque aumenta el nivel de ingresos de los más pobres y esto hace que la equidad pues mejore, disminuyendo la desigualdad de la distribución de los ingresos. Así que ese es un punto que hay que tomar en cuenta, que aun cuando este presupuesto no contempla modificaciones en materia impositivas o de base imponible o de exenciones, aun cuando no lo contempla, en el futuro hay que sentarse a discutirlo. Yo sé que es muy duro pensar esto, pero no hay de otra. Con 14% de presión tributaria no es verdad que se va a lograr pues comenzar a desmontar la deuda pública y satisfacer al mismo tiempo todas las demandas que tiene la población y las instituciones. Por un lado, la población por el hecho de que le exige continuamente servicios al gobierno y por otra parte,
Por otra parte, las instituciones públicas que presentan presupuestos elevadísimos. Entonces, obviamente, esto hace que, algo que salió el día viernes, que el ministro de Hacienda diga, nadie está obligado a lo imposible para atender demandas. Ahí está en su pantalla, esto salió en Diario Libre el día viernes, ahí está, el ministro de Hacienda dice, Donald Guerrero, dice, nadie está obligado a lo imposible para atender las demandas. Y es así. Ahí está junto con Luis Reyes, ahí está con Flavio Darío Espinal y están pues presentándole lo que es ese presupuesto general del Estado a Reinaldo Pared Pérez, que es el presidente de la Cámara Alta del Senado de la República Dominicana. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.